hay circunstancias ni enfermedad. Cuando tú hablas, milagros veré. Nadando en el río de Dios. El profeta Ezequiel era una de las personas que había sido llevados al exilio. En aquel tiempo un imperio destruyó la nación y se llevó a muchas personas. Y allá nacieron otros. Y allá hubo gente que adoró al Señor, que buscó a Dios. Y estando en otras ciudades, como por ejemplo Babilonia, ellos seguían siendo fieles a Dios. Esto sucedió aproximadamente algunos estiman del 520 al 480 más o menos, antes de que Jesús llegara a la tierra. Así que fue 5 siglos o 4 antes de la venida de Jesús. Y él estando allá en otro lugar, Dios le da una visión. Y en esa visión Dios lo transporta a Jerusalén. Lo transporta al país de donde él era original. Y allí Dios le muestra el templo de Dios, el templo que había construido el rey Salomón. Allí antes se adoraba a Dios. Allí venía toda la nación de Israel a buscar al Señor. Pero a causa de su pecado, a causa de lo que ellos habían hecho abandonando a Dios, Dios los esparció por las naciones. Y Dios le va a mostrar una serie de revelaciones en las cuales no puedo entrar en detalle, pero una de ellas es esta. Dios le muestra la entrada a la puerta de una de las partes del templo. Y él comienza a ver lo que usted acaba de leer, que surge desde detrás del umbral de la puerta o debajo un río. Y ese río cada vez se hace más grande. Y va tomando un camino hasta que llega al mar. Y Dios luego le dice a él, un ángel se le presenta y le dice, entra al río. Y lo acabamos de leer. Primero entró, le llegaba hasta dónde, hasta los... Yo digo, está muy bien, pero ¿qué va? Entra más allá. Y él camina 500 metros y le llega a las rodillas. Y él dice, aquí está bien, no, más allá. Y le llega luego a la cintura y luego a los hombros y luego tiene que nadar. Y Dios entonces luego lo saca y le explica parte de lo que quiere decir esa visión. Esta visión para el pueblo de Israel significaba que aunque ellos estaban pasando por un momento de sequedad, por un desierto difícil, en algún momento Dios iba a derramar su río y iba a volver la vida a su pueblo. Dios iba a restaurar, por eso dice que habían peces, que habían árboles, porque todo eso estaba desértico, estaba abandonado. Dios le estaba hablando de lo que Dios iba a hacer en Israel en el futuro. De la misma manera, hoy quiero aplicar esta visión a nuestras vidas. Y ahora el río no va a ser un río físico, va a ser un río espiritual. ¿Y en qué me baso para esta aplicación? La Biblia nos revela muchas veces esto. Por ejemplo, 800 años antes que Jesús viniera, en Joel capítulo 3, versículo 18, el Señor profetizó y dijo, saldrá una fuente de la casa de Jacob. Y luego en Juan capítulo 7, 38, Jesús va a explicar qué es este río. Jesús dijo, de los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego en el versículo 39, Jesús lo explica. Esto dijo Jesús acerca del Espíritu que habían de recibir los que creen en el Señor. Todo aquel que cree en el Señor, ya dentro de él está corriendo el río que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando usted creyó en Jesús, ya esa profecía se comenzó a cumplir en usted. Ya dentro de usted algo comenzó a surgir, a vivir, o alguien, mejor dicho, y es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos explica en 1 Corintios 6, 19, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo? La Biblia me revela entonces que ese río, que era una figura, que era una visión, ahora simboliza la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Quizás alguien dice, sí, está bien, pero yo no he recibido esa promesa. Yo siento que yo no oro y no tengo esa promesa. Yo siento que en mí no hay como ese fluir del Espíritu Santo de Dios. Si usted no lo siente, esta mañana yo quiero invitarle a que usted crea y usted le abra las puertas de su corazón a la presencia de Dios y Él va a derramar su río sobre usted. ¿Por qué yo creo que Dios lo puede hacer? Porque Él lo prometió. Joel capítulo 2, versículo 28. El Señor dice, mira lo que dice el Señor.
Estoy yendo bastante rápido porque son muchos versículos, pero quiero ir al grano en los próximos minutos. En aquellos días, en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay una profecía. Luego, cuando Jesús ascendió al cielo y los apóstoles estuvieron allí reunidos en una casa que era una platabanda, le decimos nosotros, un segundo piso, un aposento, un lugar alto. Estaban reunidos 120 esperando qué iba a pasar con ellos porque Jesús ya había subido a la presencia de Dios. De repente dice la Biblia que mientras ellos oraban, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Esta fue la primera vez en la cual el Espíritu Santo se derramó no sobre una persona, no sobre un profeta, no sobre algunas personas elegidas como sí pasó en el Antiguo Testamento, que se derramó sobre Moisés, sobre David, sobre los profetas. Ahora la promesa de Dios se hizo posible para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. Ahí estaban todos los apóstoles, ahí estaba Pedro, que unos días anteriores a esto había negado a Jesús. Es más, le dijeron, tú andas con Jesús, yo ni le conozco. Es decir, mal amigo ese Pedro, porque estaba asustado. Sin embargo, Pedro se arrepiente y estaba allí. Y él también recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Luego, cuando usted lee Hechos, va a ver que Dios se derramó sobre muchas personas. Hubo un hombre que se llamó Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia. Un hombre que, por supuesto, si hiciéramos una lista de quienes merecen que Dios se derrame sobre sus vidas, no estaría Pablo. Porque Pablo perseguía a los que creían en Jesús. Tanto es así que dice que a las mujeres las tomaba por el pelo y las sacaba de sus casas para llevarlas a las cárceles. Pero Pablo mismo dijo, pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero Pablo, cuando Jesús se le apareció allá en camino a perseguir a unos cristianos, en ese momento, él confesó y se arrepintió de sus pecados. Y días después oraron por él, un hombre llamado Ananías, y dice la Biblia que recibió también la presencia del Espíritu Santo. Si Dios salvó y perdonó a Pablo y lo usó, también lo puede hacer con usted y conmigo. Porque Dios no hace acepción de personas. Es una promesa. Y alguien dirá, ¿qué significa entonces que en mí está la presencia, el río de Dios, el fluir del Espíritu Santo? Hay muchas cosas. Yo quiero mencionar rápidamente porque apenas estoy en la introducción. Primero, significa que cuando usted ore, usted va a orar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es una experiencia totalmente diferente. Una cosa es repetir un versículo. Una cosa es hacer una repetición de un pasaje de la Biblia. Otra cosa es cuando usted ora de corazón y usted sabe que Dios está con usted en ese momento. Porque dice la Biblia que los que son nacidos de Dios, los que creen en el Señor, cuando vayan a orar y no sepan cómo orar, ¿a cuánto les ha pasado que usted se acerca allí y dice, ok, voy a orar? Y usted dice, Dios mío, ¿por dónde comienzo? Tengo tantos problemas, tengo tantas circunstancias que no sé qué hacerlo. Nos dice la Biblia que una de las acciones más importantes del Espíritu Santo es que cuando usted se presente ante Dios, usted no tenga temor. Él lo va a guiar para que usted ore como Dios quiere que ore y entonces usted vea la respuesta de Dios en su vida. Lo primero que hace Dios es que nos ayuda en la relación con Él, a orar en la presencia de Dios. Segundo, nos ayuda a adorar en espíritu y en verdad. Una cosa es cantar una canción porque me la sé, como cualquier canción por allí. Sonríele a la vida, una canción, la gente se la sabe. Esas son canciones por allí que la gente canta. Pero cuando usted viene a la presencia de Dios, y digo vienes aquí, en su casa, en el carro, donde usted está, y usted pone una canción cristiana, y usted comienza a adorar a Dios de corazón, el ambiente en su mente, en su corazón comienza a cambiar. Afuera puede pasar lo que sea, pero usted está en la presencia de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, que lo ayuda a usted a adorar a Dios. Usted no hace un curso, aquí no hacemos cursos para eso. El único curso es crea en el Señor y el Señor va a venir a su vida, lo va a ayudar a adorar en espíritu y en verdad. Es lo que hacemos todos los domingos, adoramos a Dios con nuestro
corazón. Tercero, produce un cambio en nuestras vidas. No se trata de que yo voy a cambiar para seguir a Dios. Usted no lo va a hacer. No lo ha hecho, lo va a hacer ahora. Usted no puede hacerlo. Usted necesita que el Espíritu Santo de Dios lo cambie a usted. Lo convenza a usted. Lo ayude, lo libre, lo guarde. Por eso dice la Biblia que el fruto del Espíritu es, y nombra 9 características: amor, gozo, paz. Usted no puede producir paz. Usted no puede producir gozo. Usted no puede producir humildad. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios dentro de nuestros. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo ocurre? Cuando el río de Dios está fluyendo en nuestras. Es como, no sé si usted puede ver en las películas o en los documentales allá en los desiertos, que la gente está en el desierto y ve un oasis de agua. ¿Qué hay alrededor del oasis? Pero entre el desierto y el agua, generalmente, ¿qué hay? Algo verde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua produce vida. Entonces, donde hay agua, hay algo. Y allí las matas, pues, lógicamente, buscan agua para su savia, para su crecimiento. De la misma manera, si la presencia de Dios está en nosotros, mi vida, su vida va a cambiar para mejor. Todo lo que necesitamos es la presencia del Señor. Pero, ¿por qué no lo estoy experimentando? Porque a veces o lo experimento pero poco. Y aquí yo quiero decir 3 cosas en esta mañana. Primero, si yo quiero estar en la presencia de Dios, nadar en el río de Dios, si yo quiero que Dios me guíe, me transforme, me dé de su gozo, de su paz, hay algunas cosas que yo debo entender. Lo primero es que yo debo de dejarme dirigir por el Señor. Yo debo dejarme guiar por el Señor. ¿Dónde encontramos este principio? En el versículo número 1. Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Note, me hizo volver. Es decir, en esta visión Ezequiel no iba donde quería. Ezequiel no hacía lo que quería. Mira, Señor, a mí me parece que me estás yendo por acá, pero yo creo que estás equivocado. Por acá es más cerca. Él no le daba órdenes a Dios. Él estaba siguiendo las órdenes del Señor. En este sentido, hermanos, para nosotros poder navegar en la presencia de Dios, lo primero que tenemos que aprender a hacer es obedecer al Espíritu Santo de Dios. Él nos habla todos los días. Ezequiel no encontró este río por casualidad. Él lo encontró porque estaba siguiendo lo que Dios le estaba mandando. Ezequiel no encontró este río en cualquier lugar. Lo encontró cuando el Espíritu de Dios lo llevó al templo. ¿Qué había en el templo? La presencia de Dios. De la misma manera, ¿cuántos desean experimentar esa presencia de Dios en sus vidas? Yo lo deseo hacer. Pero entonces yo debo entender que no voy a encontrar a Dios en Instagram. A veces sí, un pensamiento. A veces sí, vas a hacer la salvedad, ¿no? Porque hay gente que está predicando, está haciendo una labor excelente. Al Señor no lo voy a encontrar hablando con mis amigos de un tercero, qué le pasó a aquel, noticias. Eso está bien. Pero a Dios lo voy a conseguir es cuando me arrodillo e invoco el nombre de Dios sobre mi vida. ¿Y cuándo ocurre eso? Aquí, en este momento, usted está teniendo un encuentro con Dios, no con su hermano, no conmigo. Es que la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, ahora está entrando a su oído, a su corazón, y eso va a producir un cambio. Es la palabra de Dios la que me habla, la que me dice qué hacer y qué no hacer. Si usted está luchando en obedecer a Dios en este momento, porque quizás una parte de lo que Dios le dice, a usted le parece que quizás no es lo mejor o es muy fuerte, no se está acercando al río de Dios. Y a todos, mientras yo preparaba este mensaje, yo tenía otro mensaje. Pero después oré de nuevo en la tarde y mientras pensaba en esto, al primero que Dios le está hablando es a mí. Hay cosas que yo necesito de hacer. Hay cosas que Dios me está mandando a hacer y por omisión, porque estoy ocupado, por la excusa que sea, yo sé que no estoy haciendo bien.
¿Soy yo el que está deteniendo la obra de Dios en mi vida? Porque no estoy haciéndole caso. No hay atajos para conseguir el río de Dios. Usted tiene que caminar guiado por la presencia del Señor. Hay dos ejemplos en la Biblia que nos enseñan cómo reaccionan las personas cuando Dios les habla. El hecho de que Dios le hable a alguien es un milagro. Y yo quiero que usted y yo pensemos sobre esto. ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy en día? Más de 8,000. Ya pasamos la cuenta de 8,000 millones de personas. Y de esas 8,000 hay por lo menos 2,000. Escucha este número. 2,000 millones que nunca han escuchado el Evangelio de Jesús. Algunos estiman que 2,000 lo escucharon, pero 2,000 más, quiero decir, 25% más. Lo escuchó de lejos, pero mal. Por ejemplo, los musulmanes. Saben que hay un Jesús, pero nunca se lo ha predicado. Hay por lo menos 2,000 que lo rechaza. Y en esto está Europa y parte de América. En esta ciudad, un 30% ya se considera no filial a ninguna religión. Agnóstico o ateo. Y ese número cada vez se incrementa más, 30, 35, 40. Hay muchas personas que no saben, no pueden hablar con Dios porque no les interesa. Y usted y yo tenemos la bendición de que en nuestro idioma, en nuestra ciudad, cerca, acá en Aurora o en su casa, usted y yo, Dios permitió que escuchásemos la voz de Dios para bendecirnos, para salvarnos y para cambiar nuestras vidas. Amén. Es una bendición. Jonás tuvo la misma bendición. Es más, algo más grande porque Dios le habló directamente. Dios le habló a Jonás y le dijo, sube y predica a esta gran nación. Le dio un mensaje. Y dice la Biblia que Jonás cuando escuchó la voz de Dios, le obedeció. ¿Dice eso? No. Dios le dijo, ve a Fort Collins y predica el evangelio. ¿Y qué hizo él? Se fue a Colorado Springs. No, yo ni loco voy para allá. Son unos locos esa gente. Esa gente son malvados, ¿no? Esa gente no tiene derecho. ¿Por qué le voy a predicar a esa gente? ¿Por qué? Si esa gente son esto y esto y esto. Y la historia se la sabe. Mientras iba camino en el mar, Dios envió una tormenta. Se la envió el Señor. Porque todavía tenía un propósito con él. Y él siguió insistiendo. Y como era desobediente, comenzó a dormir. ¿Ves? Este hombre no era rebelde a Dios. Como a veces somos. Bueno, usted no, yo. Que Dios me hable y me hago el loco. No, yo, Señor, tú sabes, pero es que tú me entiendes. Pero es que espérate que en 2027 sí. Ay, sí, Dios. Dios sabe, Diosito, tú me conoces. ¿Eh? Y pensamos que es que Dios va a esperar por mí eternamente. ¿Qué hizo, Señor? Entonces permitió que esta gente lo enviara al profundo del mar. Y dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez. Castigo, otra palabra. Y se lo tragó. Es una cosa horrible. Y eso es algo milagroso. No me pregunta, ay, pero el pastor, ¿pero qué pez era ese? Pero milagro. Es una cosa que no tiene explicación. Y allí se arrepintió y ahí sí Dios lo envió. Pero puede ser que mi actitud sea esa, hacerme loco. Si Dios me está hablando, si Dios le está hablando a usted, escucho lo que digo que es bien serio. Si Dios le está hablando a usted y usted se está haciendo el loco, Dios va a permitir que siga viniendo tormentas a su vida. Y usted la va a estar toreando, decimos nosotros. ¿Pero por qué? Dios la permite porque Dios desea que usted venga a su presencia. Y si esa es la única manera, Dios sabe que tiene que hacerlo porque es la manera por la cual Dios a usted lo va a tener cerca y lo va a poder bendecir. No es que Dios quiera el mal. Es que si no es así, usted le va peor. Es como un niño. ¿Por qué usted lo castiga? ¿Por qué usted le pone freno? Porque usted quiere que su hijo esté en el lugar correcto. Hubo otro hombre que le hablé hace un momento que se llamó Pablo. Y en Hechos 26, 19, ya lo último de su vida, los últimos años de su vida, cuando él estaba preso, lo llevan ante el rey. Yo creo que hablé de esto el domingo anterior, algo. Y me llama la atención que cuando él está testificando, él dice, mi rey, el rey Agripa, yo era un hombre que perseguía la iglesia, yo hice esto y esto. Pero un día se me apareció Jesús de camino, dice él. Y luego dice esta frase que me llamó la atención. Entonces yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces hay personas
que sí pueden tener una visión celestial y aún así, el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia es la generación que vio a Jesús. Quizás usted dice, si Cristo Jesús se me apareciera enfrente, de seguro que yo se lo seguiría. Quizás, pero quizás no. Y la mayor prueba es que la gente que estaba con Jesús, mientras Él sanaba a los enfermos, mientras Él aún resucitaba a Lázaro y a otros por allí, y sanó a los ciegos, a hombres que tenían diversas enfermedades, esa misma gente después estaba diciendo, crucifícalo. Y cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, Jesús lloró. Y Jesús dijo, si hubieses hecho un poquito de caso, ¿cuántas veces yo los quise recoger como las gallinas recogen a sus polluelos o mis alas? Es decir, el Señor deseaba salvar a Jerusalén, pero no quisieron. Vieron a Jesús y no quisieron. Lo primero que yo debo entender entonces es, yo debo de obedecer. ¿Cuándo lo obedezco? Cuando estoy buscando la presencia de Dios. Si Dios usted lo levanta de mañana para orar, ore. Si usted está en el día, se le viene un pensamiento de un versículo bíblico, lea la Biblia. Si Dios lo está instando a adorar a Dios, ore por alguien. No tiene que decírselo, ore. Quizá usted está en su trabajo y Dios le pone en la mente, Eric, por ejemplo. No es porque me dé plata, pero de repente Dios lo pone en la mente. Entonces usted dice, bueno, voy a mandar un mensaje a Eric. Eric, Dios te bendiga. Estoy orando por ti. No tiene que decir, ¿qué te pasa? Cuéntame. No. Tampoco Dios es chismoso. Pero quizás Dios está poniendo una carga en usted, su familia, sus negocios. Lo primero es, si Dios nos está guiando, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dígale que está a su lado, déjate guiar por el Señor. No te hagas el loco. Hagas el loco. Segundo, versículo 3 al 5 de Ezequiel capítulo 47. Las aguas me llevaban hasta los tobillos, y luego midió, me llegaron hasta las rodillas, y luego hasta los lomos, y luego era un río que no podía pasar. Vean, aquí hay 4 niveles en los cuales Él no entra, el Espíritu Santo lo mete. Por eso no es que, me metí evangélico. Hermano, allá decimos, si se mete, se va a salir, porque esto no es algo de la voluntad humana. Yo estoy aquí, usted y yo estamos aquí porque en algún momento el Señor nos habló, nos dirigió, nos salvó, nos mostró que eres real, nos bendijo y por eso usted y yo seguimos sirviéndole al Señor. Es el resultado de, a Él Dios lo metió más profundo. Donde estás no es suficiente. Quizás usted ha escuchado el Evangelio y es como el que el agua le llegó al tobillo. Usted sabe que el agua está caliente o está fría, pero más nada. Dice, no, hasta aquí llego yo. Cuando esto es así, yo sigo caminando a mi manera, yo me controlo. El río está muy bajo. Pero quizás Dios quiere que usted tenga más compromiso y busque más de Dios. Si Dios te dice, métete más, el agua me llega a la rodilla. Y sí, siento como más pesado, pero todavía puedo caminar. ¿Y qué me dice el Señor? Métete más. Hasta que llega el punto que ya él no podía caminar. ¿Y qué tuvo que hacer? Nadar. Y los que saben nadar, una de las cosas que entendemos, yo sé nadar un poco como le decía, es que mientras más yo me vaya con el agua, más fácil es. Porque mientras yo haga esfuerzo, ¿qué hago? Me hundo. Si yo aprendo a flotar, aprendo sencillamente a aletear, y ese movimiento solo, suave, permite que uno pueda navegar más fácil por el río. De la misma manera, yo sé que el Señor quiere llevarnos a todo lo que estamos acá, no solamente a los tobillos de la presencia de Dios. Él quiere que todos nosotros estemos sumergidos en la presencia del Señor. Cuando eso ocurra, su vida cristiana va a ser mucho más fácil. Usted no va a tener tantos conflictos, tantos vaivenes, tantos sí, pero todavía no, pero no sé. Eso sucede porque no me he metido, todavía estoy en el agua a los tobillos. Yo domino el agua, en otras palabras, porque yo entro y salgo del agua. Pero cuando yo estoy nadando con un agua que está superior a mí, ya yo no domino. El agua me lleva a mí. Sucede en las playas. Cuando usted está en la orilla, ¿qué hacen las olas? Poco a poco lo van jalando. Así el Señor a usted y a mí nos ha estado poco a poco jalando. Nehemías, ven para acá. Nehemías, ven para acá.
y nos lleva. Lo que el Señor quiere es que usted llegue hasta lo profundo y allí usted va a ver la bendición de Dios. Acompáñenme, por favor, si me puede acompañar en Lucas capítulo 5, versículo 4 al 7. Lucas capítulo 5. El famoso Pedro, antes de ser discípulo de Jesús, estaba trabajando de noche. Usted conoce la historia, el testimonio de Pedro. No sabemos por qué estaban trabajando tan duro esa noche o por qué ellos estaban en estas noches tan difíciles, pero en las noches es la hora en la cual los peces tienen su mejor momento para ir a que los pescadores los saquen. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 7. Y dice la Biblia que allí se le apareció el Señor y él dijo: Señor, hemos estado pescando toda la noche. Hizo así la palabra. Cuando terminó de hablar, Jesús de enseñar, dijo a Simón, que es Pedro: boga, navega mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré. ¿Qué hizo entonces? Siguiente versículo. Se fueron más adentro y habiéndolo hecho, obedecieron. Es lo primero que dijimos anteriormente. El Señor les habló y él obedeció. Echaron gran cantidad de peces y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y hasta que su red se rompía. Es decir, cuando Dios me llama a mí a ir más profundo con el Señor, es porque en cuanto yo voy más profundo, cuanto yo más me sumerjo en la presencia de Dios, mayor bendición hay para mi vida, para mi familia, para mi trabajo. La bendición suya no está en la orilla, está en la profundidad con el Señor. Usted dice: no, yo busco a Dios, pero Dios no me escucha porque está en la orilla. No es que no te escucha, es que Dios desea enseñarte algo más grande y los peces no brincan a la orilla. ¿Usted ha visto que un pez solo salga? Aquí estoy, cómanme. Es muy raro. Los pescadores deben ir adentro. Tienen que hacer el esfuerzo, tienen que saber, tienen que obedecer. De la misma manera, lo que el Señor desea enseñarnos en esta visión de Ezequiel es que Dios tiene bendiciones para usted y para su familia. ¿Cuántos creen que es así? Pero Dios quiere decirle: primero, te quiero guiar, te quiero enseñar, déjate llevar. Segundo, el lugar donde vas a conseguir la bendición es en lo profundo con el Señor. Quiero terminar con el tercer punto. ¿Cuál es el resultado de obedecer e ir a la profundidad con el Señor? Ezequiel 49:7 dice: toda alma viviente que nadare en ese río vivirá. Y habrá allí muchísimos peces y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Cuando yo leo esto, yo entiendo que entonces, si yo quiero que mi familia se sane, si yo quiero que mi salud, si yo quiero que mi mente y mis emociones se sanen, ¿qué debo hacer? Ponerlo todo en la presencia del Señor. Todo. Las cosas no van a cambiar porque usted haga mucho o poco. Van a cambiar porque usted la ponga en la presencia. Dice el salmista: en vano, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los. O sea, usted puede hacer todo, pero mañana viene una tormenta y eso se lo lleva. Usted puede ahorrar todo el dinero que usted quiera, pero si llega una enfermedad, posiblemente usted tenga que más bien deshaga debiendo de esa enfermedad. Usted puede hacer todo, en esta vida usted puede hacer muchísimas cosas, pero si el Señor no cuida su vida, su familia, eso es en vano. Dice la Biblia que hubo un hombre muy rico y una noche él dijo: tengo de todo, mis graneros están llenos, tengo plata en el Bank of America, logré reunir $200,000, imagínense eso. Si me tengo que ir, tengo $200,000 ahí guardaditos. Tengo una casa allá en mi país, le puse hasta una piscina. No, a mí todos los negocios me van bien, excelente.
Y dijo, voy entonces a acostarme, a contar los billetes otra vez, voy a meterme en el teléfono y me voy a dormir en paz. Mientras él decía esto, otra cosa decía el Señor. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta misma noche van a venir a pedir tu alma? Es decir, que ese día hasta iba a llegar el hombre rico. Se murió con toda su riqueza. Usted y yo no vamos a ir de este mundo como vinimos. Hubo un mafioso allá en México que mataron hace unos días, el Mencho. Todos vimos la noticia. ¿Usted vio dónde lo enterraron a este hombre? Hicieron un ataúd de oro, enchapado de oro, una cosa impresionante. Y lo enterraron. Pero si hoy en día van a ver y destapan ese ataúd que hay adentro, huesos. Se acabó. Y el negocio de él y los millones que él había estafado y robado, todo eso, lo tiene el segundo que estaba antes. Y así va a ir la vida, así. Por eso dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí vale la pena buscar a Dios y hacer su voluntad. Vale la pena. Todo lo que usted deja de hacer no es pérdida, es ganancia. Por el contrario, Dios va a bendecir todo lo que usted haga. Dios le va a ayudar. Dios va a multiplicar. No es trabajar más. Es que lo que yo haga en las manos de Dios, Dios lo multiplique. Porque por más que yo creo que al día en este país tienen que ponerle 3 horas más, 27, para que usted pueda trabajar un poco más y le rinda. Si eso pasara, ¿sabe qué pasaría? Usted también se lo gastara. ¿Por qué? Porque fuera más cara las cosas y todo. Así que la solución no es tanto trabajar más, que hay que trabajar. La solución es que el fruto de mi trabajo sea bendecido por Dios. La solución en su matrimonio, en su familia, no es que usted haga tantas promesas, es que usted le entregue a su esposa, a su esposo o su hijo en las manos de Dios y Dios va a hacer con él. Amén. Dios va a trabajar con él. Yo quiero invitarle esta mañana a que usted navegue más profundo. ¿Cómo lo hago? Orando. No dejaos de congregaros, como dice la Biblia. No falte a los cultos. Vaya a un grupo de discipulados. Usted dirá, ¿pero para qué? Porque usted se está metiendo en la presencia del Señor. Vaya y busque a Dios en la mañana. Ore, lea la Biblia. Usted solo, con su familia. En la tarde ponga un video de YouTube. No estamos siendo religiosos que aquí está la presencia de Dios. No. Dios está aquí. Esta mañana, yo lo creo. Pero también Dios está con usted en todo momento y en todo lugar. Porque usted es templo del Señor. La presencia de Dios está con usted. No apaguéis el espíritu, dice el apóstol Pablo entonces. Si Él está con usted, valore, esté en la presencia de Dios. Si usted esta mañana usted dice, yo sé que quizás yo estoy hasta la cintura, pero yo sé que Dios me está llamando a estar hasta el hombro. Yo quiero navegar en la presencia de Dios. En la tumba el tiempo se detuvo, el silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó. Tu voz quebró la noche oscura. La muerte huyó al oírte hablar. Lázaro, ven fuera, dijiste, y el Seol te obedeció. Una palabra